Hola, este es el cuarto y último video de su clase de política distributiva. Bueno, y vamos a los fundamentos teóricos, desde la teoría económica, de la desigualdad. Entonces nos vamos a concentrar ahora en distintas teorías que hacen referencia bien sea a la acumulación de activos o a las imperfecciones en el mercado de trabajo. Algunas de estas ya son familiares para ustedes, como la segmentación del mercado de trabajo. Bueno, entonces empecemos por la teoría estocástica de la distribución de la renta. Aquí lo que se analiza es el papel del azar en la determinación de la renta, ¿sí? Porque resulta que las perturbaciones aleatorias, esas que los individuos no pueden prever en su vida, pueden llegar a generar desigualdad. Si una persona que esté bien en su vida normalmente, económicamente, por alguna eventualidad, una helada o una sequía, una tragedia natural, una pandemia, desafortunadamente en este contexto, puede llegar a hacer que cambie su situación de manera radical y si estaba bien puede terminar muy mal. O también lo contrario, si una lotería puede hacerle cambiar su vida o una oportunidad de negocio. Es decir, el azar es un determinante de la renta. Así que en la medida en que ciertas condiciones por fuera del control de los individuos pueden cambiar su situación, hay un espacio ahí para la intervención gubernamental. Pues ¿cómo? Protegiendo contra el riesgo, es decir, a través de seguros. Un ejemplo de eso son los seguros que el Ministerio de Agricultura otorga a algunos agricultores. Bueno, una ayuda, un subsidio para adquirir ese seguro contra eventualidades, ¿sí? Contra riesgos pues naturales. Ustedes saben que la agricultura es una de las actividades más riesgosas y ahora estamos viendo lo importante que son. Entonces esta es una de las teorías y vemos aquí pues de acuerdo a esta teoría una clara una clara razón por la que la desigualdad puede existir y también una clara línea de intervención gubernamental. Continuemos con el tema de las herencias. Nos interesa porque el tratamiento tributario que se dé a las herencias puede hacer que la desigualdad se perpetúe o disminuya. Bueno, la pregunta de ¿hay que grabar las herencias o no? Aquí hay detractores y hay analistas a favor de que sí se graben las herencias. Entonces, un argumento a favor es que es muy progresivo. Las herencias, pues el impuesto a las herencias solo lo pagan los individuos más ricos cuando pues las pequeñas herencias no se graban o cuando la tributación se hace de manera gradual. Lo otro es que ayuda a evitar que la riqueza se concentre entre dinastías, que se transmita entre dinastías esa riqueza aun cuando los nuevos herederos no se hayan esforzado tanto como sus tatarabuelos. ¿Sí? Eso por un lado. Por otro lado, y esto lo dice Warren Buffett, que es uno de los hombres más ricos, dice que permitir que las familias ricas hereden sin tributación a sus hijos, pues entonces eso va a desestimular la capacidad de esfuerzo de esos hijos, la capacidad de lograr eh, resultados por sus propios méritos. Argumentos en contra del impuesto a las herencias. Uno, que es un impuesto cruel, un impuesto a la muerte, como que la DIAN llegara allá en el entierro, en el funeral del multimillonario, a decirle a sus herederos que todos esos yates, esos apartamentos, esos activos alrededor del mundo, por eso va a tener que pagar impuestos, que eso es cruel. El otro argumento es que es doble tributación, dado que el difunto ya pagó impuestos sobre todo eso, sobre toda esa riqueza que hereda, ¿no? Ahí el contraargumento es que el ingreso o la riqueza o el activo ha cambiado de naturaleza, ¿sí? O sea, no es el mismo, no tiene la misma naturaleza sobre la cual el difunto ya pagó impuestos. ¿Sí? Se trata de algo que se heredó, por tanto no es doble tributación, ha cambiado la naturaleza de ese ingreso. Y lo otro es las dificultades administrativas, el cumplimiento y justicia que puede haber pues, en el cobro del impuesto a las herencias. Así que
pues los que contraargumentan esto dicen, bueno, dificultades administrativas hay para cobrar cualquier tipo de impuesto, esa no puede ser la razón por la que no se compra. El caso es que es una tarea importante del hacedor de política saber cómo tiene que gravar el impuesto a las herencias en la medida en que las herencias pueden ser un factor que estimule la desigualdad. Bueno, continuemos con otra parte de la teoría, es la que llamamos la heterogeneidad y la teoría del capital humano. ¿Qué decimos acá? Que debemos tener, pues, o comparar o preguntarnos más bien quiénes son los que invierten más en capital humano, ¿sí? Porque estos individuos que invierten más van a tener mayor renta. Resulta que son precisamente los individuos que tienen menor tasa de impaciencia y mayor habilidad los que invierten en capital humano. Así que en esa medida la educación podría acentuar la desigualdad. Si esto es así, si este es el origen o uno de los orígenes de la desigualdad, ¿cómo puede intervenir el gobierno ahí en ese caso? Pues ahí la cuestión sería reconocer que en parte la diferencia en habilidades se debe a la imposibilidad de cultivar, por ejemplo, desde niños ciertos buenos hábitos culturales y que marcan diferencia entre un niño nacido en un entorno pobre y un niño nacido en un entorno pues con mayores ingresos. Entonces, si los individuos con menores ingresos desde la primera infancia pueden acceder a ciertos mecanismos que incrementen su capital cultural, como por ejemplo las bibliotecas públicas, acceso a tecnología. Y por el lado de la menor tasa de impaciencia, pues eso también se debe al alto costo de oportunidad que puede tener un individuo pobre de permanecer sentado, invirtiendo en educación, en vez de trabajar. Y entonces la existencia de subsidios puede hacer que ese costo de oportunidad se reduzca y entonces se disminuya la desigualdad que se puede originar por esta vía. Otra teoría que explica el origen de la desigualdad es la que hace énfasis en el papel de la riqueza inicial, ¿sí? Aquí la pregunta es entonces si esas diferencias en la capacidad de acumulación de los individuos que dependen de la riqueza inicial se justifican, si son justas. Y si respondemos que no debería depender de la riqueza inicial la posibilidad de progreso de los individuos, entonces pues hay espacio para la intervención pública. ¿Cómo? Reconociendo que existen fallos del mercado financiero y entonces pues alguien que haya nacido en un entorno menos favorable, si deseara, pues si se le ocurriera una buena idea que le permitiera surgir y de pronto progresar, o si quisiera de nuevo invertir en capital humano y quisiera hacerlo para progresar también, pero su riqueza inicial no se lo impide, pues entonces en un entorno con fallos de mercado financiero donde a este tipo de personas no se les presta para poder cumplir sus objetivos, entonces el gobierno podría intervenir reduciendo ese racionamiento, es decir, que se puedan dar créditos blandos, perdón, o subsidios a esos individuos que pueden ascender económicamente o que podrían ascender económicamente si los mercados financieros fueran completos. Bueno, también una posible fuente de desigualdad está relacionado con este tema que ustedes ya trabajaron e incluso fue una de las preguntas del parcial, la relación entre la segmentación del mercado de trabajo y la discriminación. Definitivamente la dualidad del mercado de trabajo que ustedes ya conocen y que tuvieron que responder en su segundo parcial, pues es una fuente de desigualdad. Si para los trabajadores pertenecientes al sector secundario es difícil pertenecer o moverse al mercado primario, entonces la desigualdad se va a perpetuar. Y aquí pues también es clara la intervención del gobierno en medidas que incrementen la capacidad de los trabajadores en el sector secundario ser más atractivos en el mercado laboral, es decir, educación, capacitación
Todo esto haría pues que se redujera la desigualdad. Miremos aquí, pues estos son los ejemplos pues de cómo o por qué podría originarse esa segmentación, y esto también ya lo estudiamos cuando vimos políticas de empleo. Entonces, lo que yo les voy a pedir es que ustedes recuerden cada una de estas teorías y lo piensen en clave de la desigualdad. Eso no lo vamos a repetir ahora, pero es un autoejercicio para ustedes. Finalmente, mencionemos ejemplos específicos de políticas redistributivas, y recuerden que el objetivo de las políticas redistributivas es disminuir la desigualdad entre los individuos de una sociedad, la desigualdad de ingreso, de riqueza, de acceso a servicios. Los dos principales instrumentos con los que cuenta el gobierno para disminuir la desigualdad entre los individuos de la sociedad son los impuestos y el gasto público. Desafortunadamente, aquí en Colombia estos dos instrumentos no están diseñados de tal manera que sirvan para reducir la desigualdad. Si se estima el índice de Gini antes de impuestos y transferencias, y luego se estima después de impuestos y transferencias, este no se modifica. Así que se está perdiendo una oportunidad de oro para poder hacer de Colombia una sociedad menos inequitativa, ¿sí? Y esto es por las grandes exenciones tributarias que existen, que hacen que sean las personas de ingresos medios las que tributan más, digamos en términos proporcionales, que los grandes contribuyentes, las personas mucho más ricas. Y también pues eso aplica en el caso de las empresas, pero sobre todo es por la falta de impuestos a la riqueza. En parte también contribuye muchísimo la falta de impuesto a la tierra, ¿sí? Entonces todo esto es algo a lo que se debe prestar mucha atención. Existen también otros mecanismos ya menos comunes, como el de la renta básica o ingreso básico universal, que aunque no se piensa como un subsidio, sino como un derecho, una transferencia a todos los ciudadanos de determinada sociedad, se puede convertir en una herramienta poderosa para reducir la desigualdad. Y pues otro ejemplo es el impuesto de renta negativo, que consiste en garantizar que quienes trabajan, y en eso se diferencia del ingreso básico universal porque solamente se fijan quienes trabajan, alcancen un mínimo, un nivel mínimo, es decir, que los que están por debajo de ese mínimo recibirían una transferencia financiada con impuestos que se cobran a los que están por debajo de ese mínimo. Bueno, entonces con esto terminamos. En la presentación ustedes van a ver, en las diapositivas que ya colgué en el Moodle, ustedes van a ver una serie de ejercicios que son estos. Yo les voy a explicar qué es lo que tienen que hacer con estos ejercicios en un correo electrónico, ¿no? Que les sirva mucho estos videos. Nos vemos en clase esta semana.